Hola amigos, espero que se encuentren bien. YouTube world, I'm going to be posting this video as well with English subtitles. That way you guys can understand as well. Acá enfrente mío tengo un presustato de aceite por diferencial. Ahora la marca que tengo enfrente mío es de Danfoss. Acá en el país se consiguen, se encuentran y también yo había visto los de Johnson Controls. En aquellos tiempos, bueno, llegaban esa marca secundario de Johnson Pen que se encuentran algunos controles presostatos de ese fabricante, pero ya mayormente están dominando Danfoss acá en el país. Entonces, este presostato de aceite lo saqué, no sé si se recuerdan del compresor que se falló hace una semana atrás, donde instalaron este presostato de aceite y me dijeron que bueno, tenía problemas, así que si miramos adentro, le falta un terminal, que es el terminal L, que es la entrada de alimentación para la bobina del contactor. Tenemos eso ahí que falló y yo entiendo exactamente también lo que había pasado porque si vemos el cliente, digamos, cuando lo instalaron al principio, eso estaba así, ¿no? Desde fábrica. Y ahora mirando un poco, yo dije, wow, tenemos un moco ahí de soldadura es bastante grueso ahí, digamos. Así que le mandaron bastante soldadura y cuando uno le manda al fondo el tornillo, pega esa soldadura, si lo ven. Y por eso, bueno, intentaron de apretar este tornillo, pero no iba a ningún lado. Entonces el cable ahí tenía juego y no se apretaba. Pero bueno, llegó al momento donde giraban el tornillo este y rompió todo. Así que se salió ahí totalmente de su lugar. El cliente me pidió si yo lo podía reparar y dije, sí, bueno, se podría hacer algo. Ahí dije, bueno, me lo llevo y me fijo a ver qué encuentro y eso ahí es el problema. Así que voy a tener que sacarle la soldadura que tiene ahí y hacerle una nueva soldadura. Así que no creo que va a ser muy complicado porque es nuevo, así que funciona. Vamos a empezar a disectar esto acá. Así que tenemos un tornillo que aflojamos y esto, la bornera o lo que sea, lo que lo quieres llamar, bueno, cae fácilmente así que solo tiene un tornillo ahí. Esto ya yo lo abrí, así que yo estaba investigando a ver qué había pasado para entenderlo. Por acá pueden ver dónde iba ese tornillo, ¿no? Ese terminal. Lo abrí y dije, bueno, yo no encuentro nada raro hasta que empecé a mover los cables y vi que había este cable flojo. Así que, bueno, puse dos y dos en uno y dije, bueno, cable flojo, un punto acá soldado. A ver si se enfoca. Un punto acá soldado y bueno, iba ahí. Y cuando yo le hice la prueba, digamos, con ese cable blanco, para ver que sí tenía que ir con el L o este terminal que no nos hace falta, saqué el multímetro, lo mandé en ohms y me da continuidad entre L y M, que está bien. Ahora un rato les explico cómo funciona esto, pero primero lo voy a reparar. A ver cómo lo hago ahí. Así que con una soldadura ahí tipo electrónica, digamos. Y después vuelvo. Ahora pude soldar ese cable blanco que había desconectado del terminal L en su lugar. Solo que no sé si lo van a ver. A ver si encuentro me manda un poco de luz ahí. No es la mejor soldadura, pero bueno, ahí quedó pegado, digamos. No se ve muy bien, pero está conectado. Así que ahora
El L está de vuelta en su lugar. Yo lo puedo montar como estaba anteriormente. Le mando el tornillo ahí como estaba y ahora les explico cómo es que funciona esto. Ok, bueno, acá tengo todo conectado así como estaba. Y vamos a hablar de este presostato diferencial de aceite. No todos son iguales, cumplen la misma función, digamos, para cortar el compresor, eso sí. Pero no todos son iguales. Dependiendo del tamaño del sistema, el compresor y todo eso, bueno, tal vez vamos a necesitar un poco más de tiempo para lograr esa presión que necesitamos. Así que acá, en mi caso, 60 segundos, te puedes encontrar dentro de esta familia, ¿no? De esta serie, 45 segundos, hasta 2 minutos, que es en el rango más alto, digamos. Pero 60, 90 segundos, con 60, 90 no van a tener problemas. Así que si están en dudas, compra uno de 1 minuto. Esto acá siempre era como un misterio para mí. Yo sabía cómo funcionaba, sí, bueno, entiendo que trabajo con diferencial, una diferencia ahí de aceite y la presión de la succión o del cárter, del compresor. Pero cómo lo hacía era como medio raro porque es por timer, una resistencia y como que cómo es que uno lo va armando y por qué tenemos tantos cables a un presostato. Les explico que es así porque bueno, son dos circuitos independientes. Hay un circuito que activa el timer, en nuestro caso, bueno, es resistencia, analógico, activa con 220 porque, bueno, es donde yo vivo, 220 estamos utilizando y cuando se activa ese timer, si está todo bien, el otro circuito dentro de lo que tenemos acá, mantenga los contactos cerrados o abiertos. Depende de cómo está la presión, la diferencia de presión. Si vemos acá, tenemos los rangos en diferencia que podemos operar. Acá aparece desde fábrica, porque no creo que el cliente lo tocó. Desde fábrica lo tienen a 10 PSI, una diferencia de 10. Es como el sobrecalentamiento. Si yo hago una diferencia desde la temperatura de saturación más la temperatura que tenemos, bueno, hay una diferencia ahí que me va diciendo el sobrecalentamiento. En mi caso, bueno, es diferencia de la bomba de aceite del compresor. Así que la presión positiva que tenemos y la entrada que es la succión, que es el cárter, digamos. Así que estamos midiendo una diferencia así y depende de esa diferencia, bueno, corta por protección al compresor o lo deja encendido. Para mí el 10 es un poco bajo. Digamos 15 es el mínimo que uno quiere encontrar, pero depende ahí del compresor también. Compresores más grandes, bueno, sí, lo puedes dejar como a 20 para que corta. Intermedio, digamos, se encuentra como 15, así de mínimo. Am, entonces, pero bueno, esa presión, digamos, esa presión que uno quiere encontrar mayormente de arriba de 20, 45, 30. Como les comenté, esto depende del sistema que uno está trabajando, porque hay compresores que son más grandes, más área de superficie, y entonces necesitamos más presión ahí, digamos, con el aceite. Tenemos que tirar el aceite en varios canales, varios orificios, y tiene que, bueno, cubrir toda esa área de superficie del compresor. Así que si es grande, bueno, más presión ahí. Más pequeño, bueno, no hace tanto falta ahí la presión. Pero algo sí tiene que tener. Y acá tengo mi tablero medio rústico, pero va a funcionar. Va a funcionar. Para que entiendan, bueno, tengo una bornera acá arriba que va a hacer la alimentación de 220, un contactor y una alarma. Y como les comenté previamente que el presostato diferencial de aceite necesita una alimentación alimentando la resistencia, el timer. Entonces
otro cable, es otro par de cables que sería para entrada y salida, es relay, digamos. Así que yo voy a empezar, bueno, ya lo empecé, digamos, armando todo el cableado ahí, pero yo voy a empezar conectando para que entiendan también cómo es esto. Así que tenemos la alimentación por la bornera, 220 voltios, que va a mi terminal L1. Cuando pega el contactor por una llama de frío, ya cuando pasa por los presostatos y todo eso, ¿no? Con el secundario ahí de la bobina, pega los contactos y sale ahora T1 y completa el circuito para esta resistencia acá. Ahora esa resistencia va calentando un bimetálico. Ese bimetálico controla, digamos, unos contactos que abren y cierran bueno, con el tiempo. Así que después, en mi caso, ese bimetálico está diseñado para que corta los contactos en 60 segundos. En 60 segundos, ese bimetálico, bueno, queda a una posición tan, digamos, ya bent que ya no hace contactos. Entonces, bueno, corta el circuito para la bobina del contactor. Si es que no lo cortó primero el presostato de baja o alta. Así que mientras que los presostatos de baja y alta de seguridad están bien, lo que sea, lo que tiene ahí, un backup relay, whatever, um, van van a tener tensión ahí con la bobina del contactor. Así que vamos a empezar a armar nuestro tablero acá, el presostato diferencial de aceite. Y lo voy a empezar alimentando con la resistencia, que sería la salida de nuestro contactor. Así que vamos a hacer eso con terminal T2 para el DENFAS MP55. Así que siempre fíjense con el modelo que tienen y ver cuál terminal que son para ese circuito del timer. Vamos a hacer el neutro que viene en la barra de neutros del tablero. En mi caso, bueno, una bornera acá. Así que directo, donde tiene que ir. Eso sería con 220, porque acá, bueno, estoy utilizando 220. My friends in USA, 110. Ok, ahora tenemos ese circuito completo. Ya cuando pegue el contactor, va a empezar a funcionar nuestro timer ahí, la resistencia. Vamos a hacer ahora el relay de nuestro presostato. El relay es entre L y M. Y a ver cómo lo voy a empezar. Así que vamos a hacer este cable acá es 220. Pero para ustedes en el rubro, digamos, en el campo, cuando están trabajando, esto sería termostato, presostato de alta, de baja, lockout relay, lo que sea, lo que encuentren, lo que quieren poner, digamos, en el circuito. Pero bueno, como no tengo un termostato, no tengo esas cosas, esto es directamente, digamos, desde la bornera alimentando el L, digamos, la línea. Así que el mismo terminal que se rompió ahí. Así que vamos a ver si se queda bien. Espero que sí. Todavía no, ni lo pruebe apretando. Ok, todo bien ahí. Vamos a hacer la salida del relay, que es M, motor. Creo que lo ponen M así por motor. Así que es el 0 como neutro, 220.
Tienen eso ahí, T2, qué sé yo, pero bueno, seguimos adelante. Así que esto acá es ahora bobina del contactor. El otro lado de la bobina, porque acá arriba tenemos el neutro, así que vamos a alimentar el otro lado con el relay. Así, bueno. Tenemos eso ahí realizado. Y ahora, así como está, va a funcionar nuestro procesador. Va a funcionar, digamos. En mi caso ahora, como se encuentra, bueno, va a cortar por bajo nivel de aceite. Así que ese relay abre. Pero para visual, para tener algo ahí, para que ustedes lo puedan entender un poco mejor, yo tengo este piloto, lo llaman, de luz, un LED, digamos, de alarma, y lo voy a conectar con el S. Así que el S acá sería mi alarma por la duda si corta por aceite. Y ahí está todo. Así que el LED conectado con un lado del relay y contactor, digamos, la bobina. Tenemos todo ahí. Lo único que hace falta hacer, bueno, es alimentar ahora con los de 120. Así que vamos a hacer eso. Ahora voy a agarrar el enchufe y lo voy a conectar. 220 conectando ahora. Ahí pegó nuestro contactor. Y vamos a esperar ese minuto para ver qué hace. Así que acuérdense, no tenemos presión acá en la entrada del aceite y tampoco en la succión acá. Mm. Por alguna razón no me ilumbró el luz LED acá. Vamos a ver si tengo mi 220 acá. What? Parece que los contactos acá adentro están un poco, no están más fuertes todavía para la alarma. Pero ahí está. Y ahora tengo que esperar, creo que son 3 minutos con este serie que yo tengo. Después de 3 minutos yo puedo resetear nuestro, bueno, ahí está. Puedo resetear el reseteo manual que tengo. Así que vamos a esperar otro minuto. Ahí saltó por alarma, si ven. Ahora yo voy a conectar mi manifold con nitrógeno. Así pueden ver una diferencia, digamos, entre aceite y cárter, succión. Y vamos regulando, bueno, nuestra diferencia que tenemos. Ok, amigos. Bueno, acá tengo mi configuración. Si ven, estoy utilizando mis manómetros acá como si fuera que tenemos el equipo en marcha, operando, digamos. Acá succión y aceite. Yo estoy utilizando 40 psi de succión para simular que estamos trabajando con R22 a media temperatura. R22 es un refrigerante conocido, así que yo creo que con eso estamos tranquilos. 40 psi más o menos, ah,
Estamos hablando de 8 bajo cero por ahí. Acá me indica 17, por ahí a 18. Temperatura de saturación que está trabajando el evaporador. Pero saturación, temperatura de saturación no le importa el presostato. Acá solo presión. Así que tengo 40 de succión, el carter, ¿no? Y digamos que yo tengo una descarga de 70, cercano a 75 casi, dice ahí. Pero 70, digamos, 75, lo que sea de ahí. Y ahora, para medir la diferencia, obviamente, bueno, sacamos 70, 75 y los 40, bueno, nos da una diferencia ahí que el mismo presupuesto lo va a leer y va a decir, bueno, acá estamos bien o estamos mal. Así que vamos a enchufar. Tengo una diferencia de 30 y como estoy ajustado acá a 10 PSI, no debería cortar. Después de ese minuto ahí de espera debería quedarse en la marcha el compresor. Así que déjenme enchufar ahora. Acá con los 220. Ahí pegó. Y vamos a esperar ese minuto ahí. Y ahí pasamos el minuto, amigos. O esta vez me pasé un poco. Yo también estaba sintiendo acá con la resistencia para ver si se estaba calentando o no. Pero como tenemos esa diferencia arriba de los 10 PSI, porque tengo 30 ahora, si tengo 70 acá de descarga con el aceite y una sección de 40, bueno, tengo 30. Y como no me bajo de los 10 PSI, no corta. Y yo voy a subir esto ahora un poco más hacia arriba a 15. Y creo que 15 sería más adecuado para mi compresor. Igual el mismo Dorin, el manufacturer no me indica ahí cuánto de net oil pressure, como se llama, cuánto es esa diferencia que tengo que tener. Así que me desconectar acá y les muestro. Yo ajusté el presupuesto diferencial de aceite a 15 acá. Así que lo aumenté un poco para que me corte más cercano ahí, un poco más hacia arriba. Con el MP55 de Danfoss, tiene un disco acá, que uno lo puede girar como uno quiere, con un destornillador plano, digamos, lo van ajustando de esa manera. Pero yo recomiendo que ni lo tocan, si no están seguros exactamente dónde tiene que estar, dejarlo así y así no tienen problemas con su compresor. Ahora digamos que el compresor está trabajando bien, digamos 40 PSI, succión, ¿no? Hay un tema ahí con la parte del refrigerante, digamos, la refrigeración. Pero con el aceite, vamos a decir que el mismo separador de aceite, el flotante ahí del separador se quedó clavado, digamos. Que no abre el flotante, no estás tirando el aceite de vuelta al compresor. O otro escenario sería que el aceite se quedó tirado ahí por los evaporadores. Tal vez que tenemos un filtro de un sensor de los controladores digitales que está tapado, sucio, lo que sea. Varios escenarios podemos tener. Pero para simular eso, lo que voy a hacer ahora, bueno, primero quiero enchufar. Vamos a enchufar acá. Ahí está. Ahí pegó el contactor. Y voy a simular esto, sacándole un poco de la presión. A ver, estoy pensando a dónde dejarlo. Si tengo 70 ahora, 40. Bueno, voy a dejarlo abajo de los 50, digamos. Perdón. Me equivoqué. Estuve sacando de acá. Déjame aumentar la succión acá un poquito. Uh, Me pasé ahora. Así que déjame bajar esto ahora a 40. Y el aceite, bueno, como tengo los manómetros invertidos ahí.
Vamos a sacarle la presión del aceite. Lo voy a bajar a 50. Y vamos a ver hasta dónde cae. Me pasé un poquito, pero está bien. Ahí estamos. Tenemos una diferencia menor ahí. Y ahora, como cayó la diferencia ese abajo de los 15 PSI, vamos a ver vamos a ver si corta la bobina de nuestro contactor. Y debería saltar una alarma en la señal ahí. Ah, sí, y puedo sentir ahora también que la resistencia se activó. Ahí está. Así que cortó nuestro contactor. Una tema acá con la luz también. Todavía que no lo tengo bien conectado. Pero bueno, cortó el contactor. Vamos a esperar a ver si se le manda ese señal a mi relay. Digo, a mi luz. Ah, un falso contacto ahí. Está bien. Ok. Ahí lo tenemos. Y ahora que despegó el contactor, paró la alimentación, digamos, cortó la alimentación a la resistencia, al timer, digamos. Así que ahora yo puedo sentir que el timer está ahí, digamos, tibio, digamos. Pero seguro ahora lo puedo resetear porque pasó los 3 minutos. Como es un B metálico que se tiene que enfriar. Si yo lo aprieto antes de esos 3 minutos, no se va a resetear. Así que hay que darle su tiempo. Pero vamos a ver qué hace ahora. Lo reseteo. Debería sacar la alarma. Pegó el contactor. Pero como tengo esa diferencia demasiado abajo, digamos, con 40K y 45 por ahí, bueno, solo son 5 PSI de diferencia. Así que seguro ahí va a cortar de vuelta por el mismo resultado. Ahí lo tenemos. Ahora si ven, tengo acá mostrado la resistencia, que es ese cuadradito acá blanco, el timer, y el bimetálico, que es este acá abajo. Así que si ven la resistencia, el timer, cuando calienta, también va deformando nuestro bimetálico acá. Ahora lo que voy a hacer es para demostrarles, para que lo vean nada más, que cuando activo o bueno, digamos cuando alimento el timer ahí, van a ver cómo se desforma el bimetálico y bueno, causa ese relay para que abre. Así que ahora lo alimento. Vamos a darle un minuto ahí que hace falta y lo miramos bien cerquita acá. Espero que se nota por video. Ahí abrió. Y como ven, está medio deformado ahí. El metálico ese. Ahora que pasó el tiempo para que se enfríe el timer, la resistencia acá, podemos manualmente resetear el presostato. Pero bueno, como lo tengo hacia afuera, lo tengo que hacer tocando el metálico acá
que tenemos por este medio. Ahí pegó. Ya, así que ahí queda. Y otra cosita más, amigos, para comprobar que sí funciona el timer o la resistencia. Lo único que necesitan, bueno, es un multímetro en ohms y pueden medir desde 220, terminal 0, 220 y terminal T2. Y ahí debería leer, bueno, ahora como no tengo nada de presión en ambos lados, debería leer la resistencia de este timer. Así que vamos a hacer eso en el terminal 220 que utilizamos acá en el país y el T2. Y si ven, tenemos a 4800 y digamos 40 ohms. Esto ahora es para este modelo de 60 minutos, MP55 a 60 segundos. Así que me imagino ya a 45 ohms, digamos, a 45 segundos o a 2 minutos debería leer una resistencia ahí distinta. Ah, para mis amigos con los 110 podemos medir 110 y T2. Sí, tiene una resistencia ahí distinta ahí por el voltaje para 45 segundos. Sí, eso es eso. Y si querían comprobar también manualmente el timer para encenderlo, fácilmente aprietan hacia abajo. Si eso que tiene la diferencia correcta acá arriba. Si no, yo puedo, ahora como no tengo diferencia, puedo subir hacia arriba y me corta el timer. Así que nada, amigos, esto fue todo. Así que fue interesante, digamos, haciendo esto con nuestro presostato diferencial de aceite. Espero que la información le era útil para ustedes, que aprendieron algo de este presostato diferencial de aceite, porque también yo aprendí también cómo lo maneja. Esto era algo como, sí, sabía cómo se manejaba, mis compañeros también me decían, sí, se maneja así, tiene un timer, pero como tenía sus misterios todavía, porque era algo que uno mismo tenía que meterse por qué funciona así, de esa manera. Y uno mismo también puede preguntar, tal vez alguno por ahí se pregunta, ¿por qué necesita ese timer? ¿Para qué funciona? Y bueno, si yo no tengo ese timer para el compresor a los principios, cuando enciende, nunca cierra el contactor. Porque acuérdense, este presostato está en serie con el presostato de alta, el presostato de baja, cualquier otra cosa, relays que tienen ahí en el circuito. Y si esto está abierto por tema que no hay presión de aceite, bueno, no enciende. Yo necesito mínimo 45 segundos para que, bueno, empieza a trabajar el compresor, levanta la presión de aceite y la descarga y todo lo demás. Y ahí puede, bueno, empezar a tener una diferencia entre estas dos conexiones. Y dentro de ese timer, ese tiempo de encendido, 45 minutos, digo 45 segundos, 60 segundos, el mismo controlador, este presostato va a decir que cortamos el compresor o no lo cortamos. O lo dejamos ahí en marcha. Así que para eso lo necesitamos. Así que bueno, amigos, ahí les voy dejando y nos estamos viendo por ahí a la vuelta. Así que se cuidan.